Ahora vamos a ver la lectura analógica. Esto significa que vamos a leer una tensión, una medida de tensión de diferentes dispositivos o elementos. En este caso vamos a medir desde un potenciómetro de perilla y vamos a también leer desde un LDR. Estos dos componentes resistivos variables ya los vimos en la pasada clase de componentes. Entonces esta es la configuración que vamos a seguir, poniendo uno de los pines a alimentación, el otro a GND y el del medio vamos a llevarlo a lo que es el pin 0 de nuestra Node MSU. De hecho es el único pin que tiene para la lectura analógica. Más adelante vamos a ver una posible solución de cómo leer más valores analógicos. Por el momento quedémonos solamente con eso. Bien, para esto entonces, este es el código. Como siempre vamos a definir lo que es el potenciómetro. En este caso voy a ponerle mejor una resistencia variable. Puede ser cualquier otro sensor analógico, ¿ok? Y solamente el pin acero que ya tenemos. Luego establecemos la velocidad para la comunicación serie. Y aquí, bueno, vamos a utilizar lo que es la consola para imprimir los valores que vayamos leyendo del potenciómetro. Entonces vamos a imprimir el primer valor, que es como tal el resultado de la conversión analógica a digital. Esta función, leer ADC-POT, lo que hace es leer el valor actual de la tensión en el potenciómetro y devolvernos como tal un valor entre 0 y 1023. Un valor entero, de hecho. Entonces, 1023 significaría el nivel más alto al que llega mi sensor analógico. Y si esto me devuelve 0, significa el valor más bajo. Luego vamos a leer el voltaje con esta otra función que es leer voltaje pot, que igualmente toma ese voltaje y mediante algún cálculo matemático vamos a poder tener el valor equivalente de la tensión que estamos leyendo. Bien, entonces veamos las dos funciones. Esta es la primera, leer ADC, y como tal solamente recibe el pin del que nosotros queremos leer, que es potenciómetro, acá arriba. Luego leemos ese pin, utilizamos para eso esta función analog read, leer analógico, y lo que hace esto es devolvernos un valor entre 0 y 1023, ¿ok? Entonces nosotros vamos a retornar un valor entero comprendido en este rango en función de la tensión que exista. Luego vamos a lo que es leer voltaje pot, que es este de acá, y este va a devolver un tipo float. Igualmente recibe el mismo pin de potenciómetro, en este caso, acá arriba. Y aquí, bueno, ya tenemos la misma función anterior. Leemos entonces el CPIN y vamos a tener un valor entre 0 y 1023. Y luego escalamos ese voltaje, ¿no? Nosotros sabemos que 1023 van a ser los 3.3 voltios con los que estamos alimentando al potenciómetro. Y cuando este valor sea igual a 0, pues significará que, básicamente que este cable está conectado a lo que es GND, ¿no? Ya vimos la configuración o la explicación de cómo es este potenciómetro internamente. Y luego retornamos ese valor ya convertido, que es un valor de tensión. Yo ya cargué el programa, entonces vamos a verlo. Bien, aquí está. Este es el potenciómetro. Ahí tenemos lo que es el cable anaranjado yendo al A0. Y tengo aquí este cable verde, este alambre verde y este alambre azul. El azul va a GND y el blanco va a lo que es alimentación.
y este está saliendo del pin del medio. Bien, voy a abrir entonces el puerto serie para que podamos ver. Y aquí tenemos. Actualmente está justamente a lo máximo, ya no se puede girar más la perilla. Y es por eso que está a 3.3 voltios, ¿no? Internamente, la configuración de las resistencias que tenemos hace que tenga ese valor de tensión en la lectura del pin analógico. Si yo giro esto, voy disminuyendo, voy cambiando el valor de las resistencias internas. Pueden ver que está cambiando el valor tanto del voltaje como del ADC. Ese valor de ADC que yo tengo, al fin y al cabo es un número, yo puedo hacer cualquier manipulación matemática con él, ¿no? Voy a seguir bajando. Si no se recuerdan bien lo del potenciómetro, pueden repasar de la anterior clase cómo es el funcionamiento de este potenciómetro. Es al fin y al cabo una resistencia, es un divisor de tensión. Y ahí ya llegamos prácticamente a cero. Ya no se gira, se puede girar más. ¿Ok? Asimismo, tenemos acá atrás lo que es un LDR. El LDR es, ya vimos, igual una resistencia variable, pero con la luz. Entonces, el principio de funcionamiento es exactamente lo mismo que ese de acá. Por lo que nosotros tenemos para lo que es este LDR, esta conexión, ¿no? Una resistencia estamos utilizando de 10K, llevándola a lo que es alimentación. Y de la otra patilla del LDR sacamos un alambre y lo llevamos a GND. Voy a cambiar entonces esto y voy a llevarlo acá, a la posición equivalente. Y ahí, por ejemplo, ya me lee los 3.3 voltios. Yo voy a incrementar la luz. Voy a utilizar en este caso esta pequeña linterna. Y pueden fijarse que cambia. No, ustedes pueden hacer la prueba con la lámpara de su celular, con la linterna de su celular, y va a darles mejores resultados. ¿Ok? Les voy a mostrar esto en el FreeSync. Acá tenemos lo que es el LDR, la resistencia que les había comentado de 10K y el cable a GND. Lo que podríamos hacer, ya que solamente tenemos un puerto, para este caso es, digamos, desconectarlo y realizar una conexión con lo que es el LDR. Acá arriba. ¿Ok? Y es eso justamente lo que actualmente está detectando lo que es el COM3. Bien, pero siendo que solamente tenemos un puerto para la lectura de sensores analógicos, ¿cómo podríamos de repente hacer para querer leer 2, 3 o más sensores analógicos desde solamente este puerto? Vamos a verlo de forma breve y es algo que se denomina multiplexación. Bien, ya les había mostrado también en la clase de electrónica básica los chips y les había mencionado algo sobre multiplexores, decodificadores. Y un multiplexor, básicamente, su función es de dirigir una señal hacia una salida. La forma de los chips son así, son pequeñitos, tienen diferentes patillas, se parecen al Atmega 328, que también lo sacamos en la anterior clase del Arduino para mostrarles. Y su función de este multiplexor es solamente, por ejemplo, aquí tenemos 4 entradas y tenemos una salida. Y tenemos aquí 2 entradas adicionales, 2 selectores, que me permiten seleccionar cuál entrada yo quiero que vaya a la salida. ¿Pueden ver esta otra imagen? ¿No? Tengo una entrada de datos, tengo la selección y tengo la salida. Entonces yo puedo seleccionar si quiero que, por ejemplo, la primera entrada se conecte a la salida, o la segunda, o la tercera, o la cuarta. ¿Cómo es que funciona esto de
rápidamente, ¿no? Pues, los selectores son dos y estos pueden tomar valores binarios. Vamos a llamarle 0 y 1, aunque su equivalente electrónico o digital sería 0 voltios y alguna tensión superior a 0 voltios, digamos 3.3 o 5 voltios, pero digamos que podemos utilizar 0 y 1. Entonces, ustedes recordarán de álgebra de Boole que nosotros podríamos hacer combinaciones con estos dos estados. Por ejemplo, podríamos tener 0, 0 en ambas patillas. Otro sería 0, 1, 1, 0 y 1, 1. En total tenemos 4 posibles alternativas en las entradas para 4 posibles entradas y así redirigir alguna de ellas a la salida. Aquí vemos, por ejemplo, un multiplexor de 3 entradas. Eso me refería a esa tabla que solíamos hacer. Y tenemos todas estas configuraciones y en función de qué valores acá nosotros introduzcamos, podamos seleccionar qué entrada se conecta a la salida. ¿Cómo podemos utilizar este multiplexor para lo que es el nodo MCU? Aquí a la salida del multiplexor podríamos conectarle lo que es el pin A0. Este pin A0 de acá iría a la salida de este multiplexor. Y las diferentes entradas serían esto, por ejemplo, este cable anaranjado, este otro cable anaranjado, es decir, todas las salidas de nuestros sensores analógicos. Entonces, nosotros mediante otros pines del mismo nodo MCU podríamos conectar a estos selectores y de esa manera poder decidir, por ejemplo, en qué instante de tiempo o en qué momento o bajo qué acciones queremos que se conecte alguna de las entradas a la salida. Esa es una opción desde la electrónica, digamos, y he visto otras, no las hice la prueba, pero que realizan una modificación en el código como tal del nodo MCU, ¿no? En su código interno, le voy a decir, en su hardware, en su software interno del nodo MCU. Eso entonces sería algo que ustedes pueden más adelante, si están interesados en de repente realizar varias lecturas digitales o analógicas, perdón, considerar. Utilizar un multiplexor o ver esa opción de modificar el código de lo que es el nodo MCU. Bien, eso entonces es en cuanto a lectura analógica.